En este video vamos a ver una explicación pues, para la actividad que se propuso realizar el martes. Y bueno, pues básicamente aquí lo que se quiere mostrar es una vez se han identificado los distintos modelos del sistema, cómo hacíamos para pasarlo a Simulink. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una serie de sistemas que ya pues se simularon, en donde como podemos observar aquí tenemos bueno, se trabajó con los datos de la altura 25, o sea, aquí este ejemplo que se está haciendo solo con los valores de uno de los archivos que habíamos mirado. Entonces aquí tenemos los datos que se identificaron directamente con la herramienta de System Identification, pues ya vamos a ver que luego lo hicimos de otra manera. Y en este caso se tomó como entrada un paso de 25 centímetros y como salida a la altura. Aquí primero se modeló el sistema teniendo como entrada una señal que es un paso, que en este caso era la altura que le habíamos puesto. Entonces aquí básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Denme un momento mientras abro aquí un programa para estar dibujando, para hacer un gráfico. Listo. Nosotros en este momento lo que tenemos en estos sistemas que tenemos aquí, estos dos que vemos aquí, básicamente es el siguiente sistema. Aquí en este caso tenemos una caja en donde pues simplemente tenemos nuestro sistema y nuestro sistema da como salida, en este caso la altura, y como entrada tiene una señal pues que en este caso es de distancia, que es altura, y se le están introduciendo en esa entrada 25 centímetros. O sea, básicamente le decimos al sistema, oiga, le ponemos una señal de un paso que en este caso es 25 y estamos mirando la respuesta que tiene ese sistema, que básicamente era algo de este estilo. Eso es lo que tenemos para estos primeros experimentos. Aquí pues se obtuvieron dos modelos luego de realizar el proceso de System Identification. No se les quitó el valor de C, simplemente lo hice así como se introducían los datos, no les hice ninguna modificación. Y entonces al simularlo, nosotros podemos observar la siguiente respuesta. Aquí esperemos un momento a que termine de simular. Listo. Bueno, por aquí se debe ver algo, no. Entonces revisamos a ver qué pasa. Listo, ahora sí. Entonces aquí vemos la respuesta de este sistema y pues vemos que la respuesta al paso de este sistema era una oscilación constante, que era algo parecido a lo que
nosotros habíamos podido observar en los datos que simplemente la respuesta de ese sistema se quedaba oscilando. Entonces aquí vemos que en un tiempo muy grande veríamos que ese sistema converge. Entonces vamos a simularlo para 40 segundos. Y veíamos que era algo más o menos así. Aquí pues la aproximación que tenemos de nuestro sistema no es muy buena. Y cabe resaltar que en el modelado que se está haciendo a través de System Identification, el- la respuesta que en este caso teníamos, la que veí, se podía ver en la gráfica, no era exactamente la respuesta al paso, porque ya al modelar, pues modelar el sistema aquí en Simulink y ver la respuesta al paso es diferente a la que veíamos con System Identification. Y la razón de esto es porque él manipula también esa entrada que se le está metiendo al sistema para poder hacer el proceso de identificación. Listo, aquí tenemos otro sistema, pues era un poco diferente, como ven el modelo es diferente. Y esta entrada, esta respuesta sí es más parecida a la que nosotros veíamos en la respuesta que obteníamos ahí en la herramienta de MATLAB. Aquí vemos que, pues al igual que en el caso anterior, si ya lo simulamos para un tiempo muy grande, vemos que el sistema converge en algún punto. Una parte de la tarea que se había dejado era cómo hacer para exportar el sistema directamente a Simulink, y la manera en que se hace es la siguiente. Por ejemplo, aquí abrimos System Identification. eh, ya después de que nosotros hemos modelado algún sistema, aquí pues aquí pues había que fijarse que estos datos que usé empezaban eran 38 milisegundos y el tiempo de muestra era 40 milisegundos. Listo, una vez he importado los datos, simplemente voy aquí a hacer una aproximación rápida de lo que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos algún sistema, cualquiera, simplemente vamos a utilizarlo de ejemplo. Y una vez nosotros tenemos el sistema, le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, podemos hacer aquí modelo ejemplo y le damos pues aquí en close para que ya le cambie el nombre. Y hay dos maneras de exportarlo. La primera es darle aquí en export o simplemente arrastrarlo a donde está este recuadro, y lo que hace es enviar el modelo a nuestro workspace. Y como podemos ver, por aquí dice modelo ejemplo. Si nosotros le decimos a MATLAB que nos muestre qué es modelo ejemplo, él nos muestra aquí esta función de transferencia, que como observamos es la misma que tenemos en esta parte. Una vez nosotros hemos logrado pasar a nuestro workspace nuestra función de transferencia, simplemente en Simulink, a través de usar ya sea el bloque LTI System o el bloque ID Model, también es otro que está por ahí, creo que ya lo borré, pero también es otro que nos puede servir. Simplemente abrimos este bloque, entonces por ejemplo aquí ponemos LTI Model, lo arrastramos a nuestro área de trabajo y aquí le introducimos el nombre de el sistema que acabamos de modelar, que en este caso sería modelo de ejemplo, y le damos a aplicar, y simplemente aquí ya este sistema contiene el modelo que nosotros acabamos de obtener de la herramienta System Identification. Entonces aquí, como podemos observar, en estos dos bloques simplemente están los modelos que teníamos aquí en cada uno de estos bloques. Aquí escribimos la función de transferencia que obteníamos de System Identification, y aquí lo que hicimos fue exportarla
directamente a Simulink sin tener que, pues hay un paso intermedio que es exportarlo al workspace, pero simplemente ya no se hace necesario tenerla que escribir completa. Y pues además de eso, en este caso el step lo podemos, si el step arranca desde cero, lo podemos modelar simplemente con una constante o utilizando el block step. Y pues aquí vemos que este sistema intenta acercarse al valor de la referencia, pero simplemente, como les comenté, el levitador se había hecho, pues había realimentado usando un control proporcional. Entonces veíamos que había un error de estado estacionario. Entonces aquí vemos que nuestros sistemas tienen un error de estado estacionario y que lo estamos representando a través de dos métodos distintos. El primer método, especificar la función de transferencia directamente, y el segundo método, introducirla ya con el modelo que habíamos obtenido previamente. Otra parte que se hizo es utilizar esos datos para modelar el sistema a través de una herramienta que se llama PID Tuner, que también usa System Identification. Entonces, esta herramienta, pues básicamente como su nombre lo indica, nos permite sintonizar distintos controladores. Pues, esta herramienta se llama PID Tuner. O sea, nos permite sintonizar controladores PID. ¿Cómo funciona esta herramienta? Por ejemplo, vamos aquí a PID Tuner, abrimos esta herramienta. Aquí hay dos formas. La primera, la que se hace en este caso, que tenemos por aquí, que dice sistemas modelados con System Identification desde PID Tuner. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Vamos aquí a PID Tuner, creo aquí está. Y entonces en planta seleccionamos identificar una nueva planta. Introducimos los datos, le podemos decir aquí por ejemplo a nuestro sistema que lo vamos a modelar, que vamos a modelar nuestro sistema con una respuesta al paso. Entonces ya solo nos pide ingresar los datos de la salida, que sería la altura, y los datos de esa señal del paso, que en este caso tenía una amplitud de 25 centímetros. Y bueno, básicamente eso era lo que tenía nuestra señal. Le damos importar y aquí vemos que ya nos introduce esa señal. Creo que aquí quedó 1000 segundos porque no le moví el tiempo o sea, el tiempo del paso, el tiempo de muestreo. Entonces simplemente nos quedó aquí en 1000 segundos. Y con esta opción nosotros podemos también modelar nuestro sistema, aunque aquí ya hay más pocas opciones que cuando entramos a la herramienta System Identification. Entonces, por ejemplo, lo voy a modelar como esta opción. Le voy a dar, por ejemplo, que tenga un delay y aquí le doy en iniciar. Aquí lo estima, nos hace una estimación más o menos. Como podemos ver, aquí nos está estimando cuál es el tiempo muerto, nos está estimando el tiempo de subida, y además de eso nosotros también aquí podemos jugar con estos parámetros para obtener una mejor identificación o ajustar nuestro sistema para que nos intente modelar ciertos parámetros que nosotros queramos. Aquí por ejemplo vemos que con esto ya estaríamos igualando el primer pico. Aquí es importante destacar que parte de que nuestro sistema hubiera oscilado bastante, también se veía pues en cierto modo a perturbaciones, ya que el sistema no funcionaba muy bien y esos datos no fueron los mejores. Habían datos que se podían, o sea, habían mediciones que se podían realizar mejores. Aquí simplemente puse lo primero que me salió. Entonces, bueno, no lo primero, la primera vez que lo hice había quedado mejor. Aquí ya era después de que la bolita de icopor que tenía el levitador había sufrido varios golpes y ocasionaba ese comportamiento que vemos ahí que hacía que oscilara bastante. Una vez nosotros hemos modelado nuestro sistema a través de PID Tuner, le damos aquí en Apply y entonces ya él nos crea un modelo de nuestro sistema. Podemos aquí dejar esta parte o simplemente cerrarla. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos que nos está mostrando la respuesta al paso, pues en este caso es un paso de amplitud 1,
para ese sistema. Y aquí el tipo de controlador que se tiene. Entonces, podemos aquí variar simplemente el, el tiempo de establecimiento. Aquí entonces simplemente lo intentamos variar, pero vemos que con un controlador proporcional no es posible estabilizar la planta. Pues en este caso estabilizarla, o más que estabilizarla, es que llegue a la respuesta que nosotros deseamos. Entonces vemos aquí que no lo logramos. Entonces, por ejemplo, ya seleccionando un controlador PID, vemos que ya automáticamente selecciona los parámetros y ya hace que la respuesta converja al valor exacto que nosotros queremos, que en este caso sería a 1. Aquí podemos ver los parámetros que nos interesan de la respuesta. Por ejemplo, vemos los distintos parámetros de desempeño en nuestro sistema. Vemos, por ejemplo, el valor del pico, el valor del sobrepico, el porcentaje. Y entonces nosotros podemos empezar a mover esta, pues este circulito que vemos aquí para empezar a dar distintas características a nuestra respuesta. Entonces, como podemos ver, ahí lo podemos ir moviendo y con eso vamos obteniendo una respuesta que nos interese, que cumpla con algunos parámetros de diseño que nosotros hayamos definido anteriormente. Una vez nosotros hemos obtenido una respuesta que satisfaga nuestros, bueno, que satisface nuestros requerimientos, eh, podemos darle aquí en exportar y entonces le decimos que queremos exportar. El controlador, que de manera predeterminada lo llama como C, o simplemente le podemos poner como controlador ejemplo. Y nos dice qué planta queremos exportar. Entonces por aquí nos dice planta 1 o planta, bueno, creo que en este caso la que estábamos trabajando era planta 1, entonces seleccionamos también planta 1 y le damos OK. Y entonces con esto pues espero que no haya reemplazado ninguna planta 1 que hubiera tenido previamente. En este caso nos crea aquí, por ejemplo, el controlador ejemplo. Vamos a verlo. Vemos que aquí están las variables que tenía nuestro controlador, KP, KI y KD, y nuestra planta 1, que fue la que obtuvimos a través de el modelado, pero esta vez usando la herramienta PI de Tuner, que también usa la herramienta System Identification. Entonces aquí veíamos, por ejemplo, que ahora teníamos esta función de transferencia. Repitiendo el mismo paso que se había hecho anteriormente, entonces volvemos a Simulink y bueno, afortunadamente había usado la planta 2 porque si no se me hubiera borrado y ya se me hubiera dañado todo el ejercicio. Entonces aquí vemos que ya se había hecho algo similar a lo de que habíamos hecho en este caso que era llamar con el bloque LTI System el modelo que tenemos y vemos aquí que para este ejemplo vamos a ponerle más poquito tiempo. Vemos que en este caso este era el sistema que habíamos modelado, tenía esta respuesta. Como ven, en este caso hubo bastantes oscilaciones que se quitaron al momento de aproximar nuestro sistema, porque pues aquí el PI de Tuner no daba muchas opciones para aproximar. Pero generalmente van a ser opciones que nos van a permitir modelar muchos sistemas. Entonces, esta era la respuesta de nuestra planta a un paso de amplitud 25. Una vez, bueno, vemos aquí que tiene un error de estado estacionario porque simplemente nuestra planta por allá internamente tenía un controlador proporcional que hacía que simplemente no llegara al valor que deseamos. Básicamente, volviendo aquí en este caso, si nosotros viéramos que tiene este sistema por dentro, veríamos lo siguiente. Veríamos que este sistema tiene por dentro
Aquí este es el levitador. Aquí tiene un controlador que en este caso era proporcional. Tenemos menos, luego por aquí tenemos más, y bueno, este es un sumador. Vemos que esto es lo que tiene nuestro sistema, o sea, el sistema que nosotros estamos modelando internamente es algo como esto. No estamos modelando directamente el levitador, sino que estamos modelando un sistema que se creó al momento de realimentar el levitador. Y entonces por aquí teníamos la señal de entrada que tenía unidades de distancia, pues en este caso era centímetros, y nuestra señal de salida, si lo modelábamos de esta manera. Volviendo ahora a nuestro ejercicio, vemos que al momento de coger ese sistema y ponerle un controlador PID, obtenemos la respuesta que deseábamos, que pues en este caso se parece a la que vimos ahorita en el ejemplo. Bueno, no se parece mucho, más o menos. Pero en este caso lo que le había definido era que tuviera un sobrepico del 10% y que tuviera un tiempo de respuesta de aproximadamente 8 segundos. Entonces vemos aquí que el sistema está cumpliendo con esas características. Aquí veíamos en el caso anterior que el sistema tenía un tiempo de respuesta pues también como de 8 segundos. Aquí pues era solo algo ilustrativo, entonces no me fijé mucho en que si mejoraba o no el tiempo de respuesta. O sea, era solo la manera de ejemplo. Finalmente, el último modelado que se hizo fue modelar el sistema teniendo como entrada la señal de PWM. Entonces ya estaríamos en esta parte, simplemente estaríamos mirando ahora el PWM que va por aquí y nuestra salida. Estamos mirando ahora estas dos variables. Entonces estaríamos mirando básicamente lo que entra al levitador y lo que está saliendo del levitador. Entonces diríamos, ah, bueno, ya estamos logrando modelar esta planta. Vamos entonces a lo que teníamos aquí. Nosotros podemos ver que entonces aquí estamos usando levitador 3 y levitador 4, que son los sistemas que ya habíamos modelado. Ya se modelaron directamente de System Identification. Entonces lo que hicimos fue, con la aplicación System Identification, obtener estos modelos. Y pues por aquí los vamos a ver. Aquí tenemos este modelo del levitador 3 y levitador 4. Entonces tenemos un modelo que tiene 4 polos y por aquí arriba uno que tiene solamente 2 polos. En este caso lo que hicimos fue ir a la herramienta PID Tuner y aquí donde dice planta seleccionamos Import a Linear Plant from Workspace. Simplemente le damos esta opción y él aquí nos muestra los sistemas que hay en este caso. Entonces aquí, por ejemplo, fue seleccionar el levitador 3, le dimos Import y entonces ya él trae a la herramienta PID Tuner el modelo de ese sistema. Y pues aquí simplemente seleccionamos algún controlador y ya por ahí lo empezamos a cuadrar para obtener los valores de respuesta que nosotros queríamos. Una vez hecho esto, pues obtenemos en este caso el controlador que estamos usando. Que bueno, aquí simplemente se tiene el controlador para el levitador 4. Vemos entonces, por ejemplo, qué respuesta tendría ese modelo que hicimos ahora de
nuestro sistema. En este caso ahora, como les había comentado, teníamos el debitador, aquí teníamos salida, y en este caso nosotros usamos como entrada para modelarlo un PWM. En el ejercicio que tenemos ahí en Simulink, creo que esto está fallando, nosotros tenemos que estamos cogiendo este levitador, tenemos aquí una salida, y le estamos pasando directamente la entrada pues de paso, que es de 25 centímetros. De antemano ya se sabe que eso no va a funcionar, no debería dar algo muy, muy bueno con respecto a la respuesta, que sería que el sistema alcanzara una referencia que es de 25 centímetros, porque aquí está modelado para recibir como entrada es una señal de PWM, que como veíamos tenía valores de 0 a 100 algo, 130, 150, no recuerdo. Entonces, al momento de ver la respuesta que tenemos aquí, vemos por ejemplo la respuesta para, vamos a simularlo aquí para con más tiempo, la respuesta para el primer modelo que se realizó. Aquí vemos que llega a 5 centímetros, a un valor de 5 centímetros, y luego para el otro modelo vemos que simplemente oscila y llega alrededor también de 5 centímetros. Como vemos no están funcionando porque en este caso la respuesta, la entrada que están recibiendo no la pueden manejar, que pues no era la con la que se modelaron. Entonces, ya pues para ver que sí funcionaba cuando nosotros simple modelábamos el sistema con pues como entrada PWM y salida altura, ya realizábamos un controlador. Aquí en este caso se hizo el controlador utilizando la herramienta PI de Tuner, y como vemos aquí, sí, en este caso teníamos, creo que era un controlador PI, solamente PI. Le damos, bueno, ya le dimos el play, entonces vamos a dar nuestra respuesta. Y veíamos aquí, por ejemplo, que nuestro sistema llegaba al valor de referencia. Bueno, pues básicamente eso era lo que quería mostrarles aquí en el video. Pues básicamente vimos como las distintas maneras en que podíamos modelar el sistema, desde qué herramientas, cómo lo podíamos modelar, utilizando qué tipo, pues distintas entradas, bueno, la salida siempre fue la misma, utilizando distintos bloques para modelarlo aquí en Simulink, ver cómo ya podíamos, en vez de tener que hacer esta función de transferencia, podíamos directamente exportarla a Simulink, pues, con un paso intermedio, pero ya no teníamos la necesidad de tenernos que pues estar ahí gastando tiempo escribiendo la función de transferencia, que quizás a veces puede hacer que nos equivoquemos. Además de eso vimos cómo podíamos diseñar, por ejemplo, un controlador con el PI de Tuner. O sea, vimos lo básico, obviamente hay muchas más funciones que deberán ustedes mirar. También podemos ver la respuesta en frecuencia, si uno ya está haciendo diseño de controladores en el dominio de la frecuencia. Algo importante es que aquí, como ven, también usando esta herramienta, este bloque del ETI System, además de importar el sistema, un modelo de un sistema, pues yo puedo importar también el modelo del controlador, porque pues a la larga también es una función de transferencia que puede representar un sistema, que en este caso es un controlador. Pero algo importante es que este controlador es un PID y este controlador es solo PI. Fíjense lo que pasa cuando yo intento exportar el controlador 1. Bueno, importar en este caso. Bueno, aquí creo que lo había borrado, pero entonces yo antes tenía un controlador PID. Cuando lo importaba, le intentaba exportar, aparece un aviso que dice que el bloque LTI System no puede usar
funciones que tengan un mayor número de ceros que polos. Era algo que pasaba, entonces si ustedes están haciendo un ejercicio y les aparece ese error, es simplemente porque están haciendo el PID y pues al momento de hacer la función de transferencia algo sucedía con ese controlador. Entonces simplemente la solución a eso es realizar aquí el controlador PID, usar el bloque del controlador PID e ingresar los parámetros del controlador. Creo que eso sería todo.